Hoy vamos a hablar de comida rápida, lugares donde no solo los niños juegan, de sitios que guardan secretos oscuros y acontecimientos paranormales que no cualquiera puede superar. En esta ocasión es el turno de McDonald's, una cadena de restaurantes de la que aseguran su payaso cobra vida cuando menos lo esperas, de sonrisas discretas, de voces que salen de ese personaje y hasta abrazos que helarían a niños y adultos. Pero esta noche te contaré algo que va más allá. Secretos que se cuentan en el oscuro mundo de las historias de los McDonald's. Así que sin más, sean bienvenidos a Escalofríos. El señor Abelardo Villavicencio me envió un relato que a más de una persona le resultará escalofriante porque prácticamente todos hemos estado en alguno de los restaurantes donde ocurrieron esas cosas. Resulta que don Abelardo era un cliente frecuente de un McDonald's. Podría resultar extraño, pero en su niñez aprendió a tenerle cariño a esa cadena de comida rápida. Él nació y creció en el centro histórico de la Ciudad de México. Abelardo llegó a este mundo el 4 de octubre de 1965. Y cuando levantaron uno de esos restaurantes cerca, sus padres solían llevarlo como premio cada que le iba bien en la escuela o también en su cumpleaños. Con el paso de los años, ese McDonald's se fue modernizando. Implementaron un área de juegos a la que ya no pudo entrar porque era mayor para ese tiempo. Abelardo creció, se casó y tuvo hijos. Gracias a ellos, ya de grande, logró meterse a la zona de los toboganes y de la piscina de pelotas. El McDonald's que ellos visitaban tenía medidas estándar, lo que quiere decir que no era el más grande del área, pero tampoco era una edificación pequeña. Para que puedan entender lo importante que resultaba el sitio para este señor, pueden pensar en esas parejas que durante su aniversario van a cenar a cierto lugar. Y es tan tradicional para ellos que acudir a otro lado les resulta un absoluto sacrilegio a su costumbre. Así de grande era su cariño hacia esa cadena de restaurantes. Le recordaba su niñez, los buenos tiempos que pasó con sus papás y con sus hermanos, debido al imparable correr del tiempo. Sus papás fallecieron, pero en el McDonald's podía visualizar y recordar el modo en el que se reía con su mamá, o la forma en la que su papá comía sus hamburguesas. No tengo duda de que todos tenemos un sitio al cual hemos ido a comer varias veces o nos trae gratos recuerdos. Así de importante era el McDonald's para don Abelardo. Tras muchos años visitando el lugar del niño, de joven y de adulto, luego con su novia y más tarde con la misma chica pero siendo su esposa, Abelardo empezó a acudir con su primer pequeño. El chiquillo, tal como él aprendió de su papá, se emocionaba mucho cada que le decía que irían a comer a ese restaurante con su hijo. Abelardo logró entrar al área de juegos y se maravilló porque era más grande de lo que él pensaba. Sobre todo el tobogán. Dicho juego tenía 6 metros de altura y descendía en 2 vueltas completas. Estaba fabricado con un tipo de plástico duro y grueso. Además, tenía remaches de metal y un grueso tubo que sostenía toda la estructura. El plástico del tobogán tenía una sección en color rojo, otra en verde y una última en amarillo. El tubo que lo sostenía estaba pintado de negro. En múltiples ocasiones Abelardo acudió y jugó con su hijo en este sitio. Sin embargo, una tarde, mientras su niño jugaba en la piscina de pelotas, notó algo en lo que nunca se había fijado. El tubo del tobogán tenía una pequeña puerta en la zona de abajo, esa que queda pegada al piso. Tal cosa le resultó curiosa, pues no se imaginó de qué podía tratarse. La puertecita medía unos 15 centímetros de ancho por 20 de alto. Apenas si cabía una mano. La cerradura estaba pintada también de negro, de modo que, estando bien acomodada y desde la lejanía, resultaba imperceptible. Sin embargo, en esos instantes se hallaba un poco abierta.
De la nada, alguien volvió a cerrarla. Por eso la notó don Abelardo. Ese descubrimiento al principio le pareció fascinante, pues pensó que si hubiera podido entrar a esa zona antes, habría visto la puerta desde hacía mucho, ya que el tobogán llevaba ahí como 15 años. El caso es que en esos momentos, consideraba que descubrió algo similar a un tesoro, y la edad que tenía no le permitió emocionarse como si fuera un chiquillo. Casi olvidándose de que debía cuidar a su hijo, Abelardo se acercó al tubo, se agachó y extendió la mano. Abrió la diminuta puerta como si se tratara de un portal mágico y miró hacia adentro. Este señor me platicó que el primer pensamiento que le llegó a la cabeza fue: no puede ser, estoy viendo mal. Luego sintió una enorme inquietud, pues dentro del tubo, detrás de la puerta, vio un cráneo en el que reconoció características humanas. No podía saber si era real o se trataba de una pieza de yeso u otro material. Sin embargo, lucía demasiado realista. Por si fuera poco, alrededor tenía piezas dentales que no eran suyas, pues su dentadura se veía completa. Como remate a ese siniestro escenario, Abelardo vio unos dulces con su envoltura intacta, unas monedas y un par de fresas frescas. No es necesario decir que el señor se impactó mucho con el descubrimiento, pero actuó con sensatez. Cerró la puerta, le pidió a su hijo que ya se saliera y se marcharon a casa. Desde ese día, aunque el antojo de hamburguesas era enorme para él, no volvió a aquel restaurante. En lugar de eso le contó a su esposa y ella que tenía amistades por todos lados. Llegó con alguien que sabía sobre brujerías y temas de ese tipo. Cuando la mujer le platicó lo que su esposo descubrió, ella le habló sobre los conjurados. Según lo que le contó, en el mundo de la brujería existen todo tipo de rituales y algunos son más siniestros que otros. Siguiendo con las cosas que la esposa de don Abelardo le contó, esta persona comentó que los dueños de los negocios a veces recurren a lo que sea con tal de asegurar que sus proyectos sean exitosos. Algunos riegan aguas intencionadas en sus pisos. Otros mandan a hacer misas religiosas u oscuras. Sin embargo, también hay gente que prefiere las cosas seguras y buscan a brujos talentosos para efectuar ceremonias pesadas, en las que no piden, sino exigen el cumplimiento de la solicitud del cliente, como riqueza, prosperidad y abundancia. Entre aquellos rituales, hay uno en el que alguien roba o consigue el hueso de un difunto que no tenga más de 1 año de enterrado. No importa quién sea, cuál fue su historia o qué hizo en vida. Aunque hay quienes prefieren profanar la tumba de alguien a quien consideran poderoso o poderosa, pues se cree que los restos de una persona así aumentarán las posibilidades de éxito en el terreno donde sean conjuradas. Por otro lado, de preferencia debe robarse el cráneo o huesos grandes como el fémur, la tibia o el peroné. En casos donde ninguno de estos elementos se consigue, los huesos de una mano completa pueden funcionar. Tras obtener algo del difunto, se lleva al sitio que se desea conjurar y se hace un ritual para invocar al espíritu con el objetivo de atarlo a ese lugar. La persona a quien la esposa de Abelardo consultó le dijo que el brujo abre una especie de portal por el cual atrae al alma y luego la obliga a obedecer. Por medio de oraciones malignas, velas negras, sal quemada e incienso mezclado con madera podrida. Es decir, convierte al fallecido en un guardián que esté obligado al bienestar de un área determinada. En pocas palabras, su alma se manipula y se lo obliga a proveer de prosperidad, tranquilidad o lo que el dueño quiera.
Incluso puede pedir que nadie logre despojarlo de la propiedad. Tras eso, si quien mandó a hacer ese conjuro lo desea, puede dejarle ofrendas voluntarias al difunto que convirtió en su esclavo para nutrir su vínculo como amo y sirviente. De ese modo, don Abelardo comprendió que la persona que compró la concesión para poner ese McDonald's al que tanto amaba ir, hizo brujerías para asegurarse de que siempre le fuera bien. Le quedó claro que el cráneo era real y que las cosas alrededor eran ofrendas para alimentar el conjuro. Sintió pavor al considerar que aquella pobre persona intervino para que él disfrutara con cada visita, y también experimentó algo de pena, pues el pobre espíritu no se podía defender ni hacer nada para evitar que lo siguieran utilizando para fines tan macabros. Mirando al pasado, no sabía cuánto dinero había gastado ahí, pero era mucho, miles de pesos. Claro que descubrir lo que ahí ocultaba le abrió los ojos, derrumbó su cariño por el restaurante y con todo el dolor de su corazón, jamás volvió a entrar a ese sitio. Leonardo Pineda me envió una historia muy interesante. Para empezar, me contó que es originario de Toluca, en el Estado de México, y esta anécdota le ocurrió hace 12 años, cuando encontró un empleo como velador. Resulta que entraron a robar a un McDonald's antes de la hora de cierre. Se llevaron las ganancias del día y producto. La gente creyó que se trataba de un evento aislado, pero más o menos 2 meses después, otra vez entró gente después del último cliente, y cuando menos se dieron cuenta, los empleados tenían enfrente varios cañones y gatillos listos para reventarles la cara. A pesar de las circunstancias, la sucursal se repuso y los empleados trataron de seguir adelante con la mejor actitud. En el transcurso de otras 3 o 4 semanas, volvieron a asaltar esa sucursal, pero ahora durante la noche. No cabía duda de que ya se la habían agarrado en contra de ese McDonald's, y al dueño no le quedó de otra más que buscar seguridad para que protegiera su negocio. Durante el día se apostaron un par de guardias en la entrada principal y otros 2 en la entrada trasera. Por la noche, contrataron a Leonardo y a otro hombre llamado Ernesto Valdés, quienes se desempeñarían como veladores. Su turno iniciaba a las 9 de la noche y terminaba hasta las 7 de la mañana del siguiente día. Desde el primer momento, Leonardo se percató de que la sucursal tenía algo muy extraño, pues percibió un aire que no puede describir de otra manera más que como una energía pesada. No sé si alguna vez han experimentado esta sensación, pero en ocasiones se puede llegar a un lugar y sentir una enorme urgencia de irse de ahí. Es como si un sexto sentido te avisara que ese sitio no es bueno. Y esa percepción, que quién sabe de dónde sale, pone en alerta a esa persona. Y es que esto le sucedió a Leonardo de inmediato. No obstante, él necesitaba el trabajo y pensó que podía acostumbrarse. Ya había trabajado como velador en otras ocasiones y sabía que no siempre es fácil desempeñarse durante la noche, pues más allá de la inquietud natural que tiene el ser humano hacia la oscuridad, también es en horario nocturno donde pueden ocurrir los peores crímenes. Es bien sabido que el cuerpo de seguridad está expuesto a perder la vida con ese objetivo de defender los inmuebles en donde los contratan. Con respecto al trabajo que atendía, Leonardo debía permanecer en la periferia del restaurante. Luego de dar la medianoche, llevaba un recorrido dentro de la sucursal. Su compañero efectuaba las mismas acciones a las 6 de la mañana. Esa dinámica les permitía acomodarse y no sentir que uno hacía más que el otro. Pero una noche, en la zona de la cocina, Leonardo percibió algo todavía peor. Iba caminando en medio de las estructuras metálicas cuando un frío intenso le causó escalofríos en la espalda
y consideró que a lo mejor los empleados habían dejado un refrigerador abierto antes de irse. No podía estar más equivocado. Lo cierto es que las neveras y los refrigeradores se hallaban cerrados de manera adecuada. Leonardo pasó de largo y entregó el reporte para que en los próximos días se revisara esa área. Transcurrieron algunas jornadas y de nuevo, durante ese recorrido, este chavo percibió una frialdad intensa en la cocina. En esa ocasión prendió la luz y revisó con más detenimiento el área. Por lo regular, solo entraba con su lámpara de mano y alumbraba un poco por aquí y un poco por allá. Pero con la luz encendida, confirmó lo que ya sabía, que todo estaba en orden. Volvió a pasar el reporte con respecto a la cocina y en esa ocasión exigió que se revisara bien la zona porque si llegaba a haber algún desperfecto, se lo echarían a él y no quería tener el más mínimo problema. En los próximos días, Leonardo se aseguró de que checaran el aire acondicionado y todos los refrigeradores. Él vio con sus propios ojos que el técnico firmó un documento en el que aseguraban que ninguno de los artículos tenía un solo desperfecto. Con la confirmación de un profesional, Leonardo se quedó tranquilo y siguió realizando sus actividades tal como correspondía. El problema fue que, noches adelante, al pasar por la cocina, el frío que percibió era incluso más fuerte que en las ocasiones anteriores. Para que comprendan qué tan intenso era, resultó que este chavo vio su propio aliento, y eso significa que estamos hablando de entre 7 u 8 grados. En el exterior la temperatura rondaba los 17 o 18. Lo viera por donde lo viera, era una cuestión que se salía de toda la normalidad. Esa noche Leonardo siguió con sus actividades. Ni modo que se pusiera a investigar en ese momento por qué hacía tanto frío en la cocina. Sin embargo, la duda se le quedó en la cabeza y lo acompañó como cuando se nos pega una canción y andamos vuelta y vuelta con sus estrofas. 2 o 3 días más adelante, llegó a una conclusión que le facilitaría la vida. A veces por el modo en el que se construyó un edificio, tiene zonas más cálidas y otras más frías. Y quizá eso era lo que ocurría en la cocina de ese McDonald's. Con esa posibilidad en mente, este velador siguió adelante con sus actividades. Sin embargo, el lugar se empeñaba en llamar su atención, como si encontrara en él a una persona ideal para estarlo fastidiando. Mientras hacía su recorrido en otra noche, además del frío, también percibió algo similar a unos rasguños. Primero le dio miedo, porque sabía que en el lugar no había nadie. Luego pensó que a lo mejor se había metido una rata. Estando parado en medio de la cocina, trató de ubicar el punto exacto desde el cual salía el sonido y lo rastreó hasta una pared. Ese punto dividía la zona donde se hacían las hamburguesas y la sección en la que se disponían los ingredientes. Aquella separación consistía en un muro grueso. Medía al menos 40 centímetros de ancho y tenía alrededor de 70 centímetros de largo para funcionar adecuadamente como una división. Leonardo llegó a esa pared y buscó en el piso lo que estaba rasguñando, mas no halló nada. Peor aún, al cabo de unos segundos el sonido terminó. Creyendo que sus pasos ahuyentaron al animal, al día siguiente entregó un reporte en el que mencionaba la posibilidad de que hubieran roedores dentro del restaurante. De nuevo, transcurrido otro tiempo en el que las cosas estuvieron bien, y el velador creyó que los empleados sí se habían puesto las pilas para atrapar a aquella rata. No obstante, llegó el momento en el que el frío y el sonido regresaron. Siendo molestado otra vez, Leonardo reflexionó. Se percató de que los rasguños se escuchaban siempre cerca del muro, y eso no le parecía normal. Por más que intentaba descubrir a la rata o al animal que estaba generando esos sonidos, siempre que se aproximaba a esa pared, la cocina se quedaba en un completo silencio. Trató de moverse muy despacio y de cuidar el suelo para poder observar cuando corriera el roedor, pero nunca pudo verlo. En una de esas ocasiones, se aproximó al muro y escuchó que el rasguño salía de adentro, como si el muro estuviera hueco.
Como es obvio, pasó el reporte de su descubrimiento. Sugirió que esa pared podría estar hueca y que las ratas se estaban metiendo por ahí. Debido a que ese tipo de restaurantes tienen que manejar una higiene muy alta, la gerente del lugar ordenó que trajeran a unos albañiles para que revisaran y de una vez se solucionara ese problema. Al enterarse de eso, Leonardo quiso saber qué día iban a trabajar y esa mañana se quedó para ver con sus propios ojos cómo se resolvía aquel misterio. Los albañiles llegaron temprano, más o menos como a las 8 de la mañana, y llevaban material para resanar en caso de ser necesario. Iniciaron sus labores y lo primero que hicieron fue utilizar un mazo para abrir parte de la pared. Y a los pocos minutos comenzaron a caer los pedazos de concreto. Eso les permitió observar que sí se trataba de un hueco y con tal hallazgo, no cabía duda de que podría ser el nido de una familia de ratas. Sin embargo, lo que encontraron fue muy diferente. Con otros impactos en la pared, quedó al descubierto lo que era, ni más ni menos, que un esqueleto humano en pésimas condiciones. Fue un horror para los presentes entender lo que ahí ocurrió. Y es que a esa persona la habían emparedado cuando hicieron aquella construcción. De inmediato se le habló a la policía, acudió el dueño de la concesión y no sabía qué hacer. Afortunadamente el señor tenía todos los papeles en regla y demostró que ni él ni su gente construyeron el edificio, sino que lo adquirió después de que el negocio anterior quebrara. El McDonald's estuvo cerrado durante una semana, tiempo en el que se recuperaron todos los huesos y se tapó esa pared. Luego volvió a funcionar y mucha gente ni se enteró de lo que ahí pasó. En las siguientes jornadas, Leonardo dejó de sentir frío en la cocina. Tampoco oyó otra vez esos rasguños. Además, los asaltos bajaron, pero el dueño ya no se sintió a gusto y vendió su permiso de concesión. Aquel McDonald's cerró unos meses después. Con respecto a la investigación, no se pudo lograr mucho. Solo encontraron que era una mujer, pero el concreto había dañado tanto los huesos y la muestra de ADN no era muy clara. Pero lo que sí fue un hecho fue que los constructores usaron un ser inocente para asegurar que ese edificio quedara bien. Así que rastrearon a esa gente y, oh sorpresa, al final resultó que esa empresa constructora no existía. Los nombres del arquitecto y otros responsables eran falsos. Lamentablemente, así como en muchos otros casos, no se pudo saber nada más. Hace poco me llegó un relato sobre el cual no les puedo compartir datos de referencia ni ubicación, porque me lo envía una persona que trabajó en un McDonald's, y lo que me contó podría poner en riesgo su seguridad y hasta su familia. Todo comenzó cuando esta persona salió de la preparatoria y no pudo quedarse en ninguna universidad. Al principio pensó en darse un año de descanso, pero luego recapacitó y se dio cuenta de que no podía quedarse en su casa rascándose la barriga y generándole más gastos a sus papás. Por ese motivo comenzó a buscar empleo, aunque como no tenía experiencia en nada, se le dificultó hallar una vacante. Aunado a eso, con 18 años de edad, los empleadores le ponían muchos peros. Así fue como llegó a un McDonald's, en el cual había un pequeño letrero donde buscaban colaboradores. Se acercó a pedir informes y se sorprendió al escuchar que los requisitos para entrar a trabajar en ese sitio eran los mínimos. En ese tiempo solo pedían la secundaria terminada, así como una identificación y un comprobante de domicilio. Para que no le fueran a ganar el lugar, esta persona llevó sus documentos de inmediato y al siguiente día comenzó a trabajar. Las labores en el McDonald's eran por un lado ligeras y por el otro también tenía sus complicaciones. Las jornadas eran muy pesadas, sobre todo en fin de semana o días festivos. Lo bueno era que cuando le asignaban una cosa, esa era la única actividad que le tocaba desarrollar durante todo el día, pero también solía turnarse con sus compañeros, de manera que no siempre le tocaba lo más pesado. Poco a poco,
Ella se fue acostumbrando. Cuando menos se dio cuenta, ya dominaba casi todo lo que se hacía en el restaurante, desde la atención al cliente hasta la preparación de los alimentos. Las cosas marchaban sin novedad y lo único que le ponía emoción a todo ese asunto era uno que otro chisme entre los compañeros. Un día, de forma inesperada, eso cambió. Me cuenta que le tocó en el área de la cocina. Para ellos todo llegaba empaquetado o precocido, listo para darle el término y entregarle el pedido al comensal en turno. Las carnes les llegaban por pedido, en paquetes redondos, y debían meterlas al congelador hasta que el cliente solicitara una hamburguesa. La verdura sí estaba fresca, pero contaban con máquinas para picarla de manera rápida y fácil. En esencia, a los que les correspondía hacerla de cocineros, solo les tocaba ensamblar los ingredientes. El caso es que la persona que me contó este relato, un día en el que estaba preparando una hamburguesa doble, notó algo muy raro. En la carne que acababa de freír se notaba un elemento muy extraño. Con cuidado examinó la carne y confirmó su sospecha. Había un montón de pelos enredados en el trozo redondeado de proteína. Jaló esos cabellos y observó que estaban unidos en un punto, como si se tratara de un mechón arrancado con todo y piel. Todos esperarían que hubiera echado la carne a la basura y tomado otra, pero no. La pasó otra vez por la parrilla y la colocó sobre el pan. Pero quien nos cuenta esta historia dice que los empleados debían firmar informes tediosos por cada desperdicio adicional. De modo que echaban una plegaria para que el comensal no se enfermara, y si eso ocurría, que acudiera al médico sin armar cualquier escándalo. En 2 o 3 ocasiones donde los clientes regresaron a reclamar una infección estomacal, el discurso siempre fue el mismo. Qué raro, solo usted presentó molestias. Tal vez debería fortalecer su organismo para que una hamburguesa tan simple no le haga tanto daño. Y listo. El cliente o la clienta salían con la cara roja de vergüenza o algunos molestos. Así pues, esta chica terminó de preparar el pedido y lo entregó. El cliente ni siquiera se enteró de lo que tenía a su almuerzo. El día transcurrió y terminó la jornada. Pasó otro poco de tiempo y al trabajador le volvió a tocar la cocina. Sin embargo, en esa ocasión, decidió fijarse en lo que preparaba. Revisó cada carne que puso a freír y observó que cuando estaba cruda, parecía estar constituida por un montón de cosas. Ya cuando la parrilla las hacía chillar y cambiaban de color, todo lo extraño se perdía. Nada raro, nada anormal, aunque esta persona sí detectó algo. Había trozos blancos y la res es roja. Luego de otro tanto, esta chica empezó a tener ideas que salían de lo habitual. No dejaba de pensar en el mechón de cabello y tampoco lograba olvidar la apariencia de la carne. Dejó de comer en el McDonald's y en la próxima ocasión donde se encargó de la cocina, analizó un poco más las cosas. Revisó a conciencia las carnes, el pan y el resto de los ingredientes. Bien dice el dicho, que el que busca encuentra. Pues en la última hora de servicio, un comensal solicitó 5 hamburguesas y cuando estaba por freír la última, detectó entre la carne otra cosa inusual. Y es que vio un montón de pestañas, unidas en un conjunto como si alguien le hubiera arrancado el párpado para echarlo junto con la res que integraba esa masa redonda de carne. En primera instancia, este trabajador pensó que podía tratarse de las pestañas de la vaca, pero al examinar su hallazgo con detenimiento, llegó a la conclusión de que no podían ser pestañas de un animal. Tenían el tamaño justo de las pestañas humanas. Con eso ya eran 2 descubrimientos que se asociaban a algo dentro de la carne para hamburguesas. Mi informante no le dijo a nadie lo que encontró, pero el miedo y la repugnancia nacieron en lo más profundo de su cabeza.
Siendo honesta y tratando de evitar rodeos con el tema, me dijo que comenzó a sospechar que esas carnes no solo contenían carne de res, sino que detrás de su fabricación podía haber algo demasiado turbio. Debido a que necesitaba el trabajo y que le gustaba lo que hacía, la chica se esforzó por permanecer en el restaurante. Se dijo a sí misma que McDonald's no podía permitir que algo tan escalofriante estuviera pasando. Según lo que la persona me platicó, estaba segura de lo anterior porque en caso de que se descubriera una situación tan grave, toda la franquicia podía caer. Y es obvio que una cadena mundialmente reconocida no se puede poner en riesgo de una manera tan espantosa. Si salieran titulares como "En McDonald's usan carne de res mezclada con carne humana", sería demasiado impactante para el público y tremendo para los dueños de la franquicia. Bueno, pues la chica aguantó todo lo que pudo y se esforzó por ignorar lo que ya había visto. Sin embargo, unas semanas más adelante, una señora se acercó al mostrador y les reclamó por qué en su comida había encontrado algo duro y desagradable. Al revisarlo, observaron que se trataba de un fragmento blando y flexible. Una de sus compañeras, la que tenía más tiempo ahí, jaló de inmediato la bandeja de la mujer y le pidió disculpas. Le dijo que podía ser un fragmento de plástico que se les cayó por error. Acto seguido, le aseguró que le cambiarían el producto y que le darían un cupón de descuento para la siguiente ocasión. Por lo mientras, la otra chica atendía a la mujer y la distraía a fin de hacer tiempo y que se cocinara su nueva hamburguesa. La trabajadora aprovechó y revisó la comida. Con horror vio entre el alimento mordisqueado algo que solo podía ser una uña. Pero no un trozo cualquiera, sino un segmento que llevaba un poco de piel, como si a alguien le hubieran cortado y luego la hubieran picado junto con la proteína de vaca. Solo le faltaba una gota para que se derramara el vaso, y se la dio su compañera. Agarró la charola y la vació al bote de la basura. Luego se le quedó mirando y le dijo: era un trozo de plástico. Ella intentó reclamar, exponer lo que ocurría, pero la chica le repitió la indicación y añadió: si quieres seguir trabajando aquí, te tienes que acostumbrar a ver plástico cada tanto. Esa frase le dejó claro a la chica que me relató todo esto, que mucha gente dentro del McDonald's sabe y ha visto cosas de esta índole, pero todos se callan. Después de pensarlo bastante, la trabajadora decidió renunciar. Fue lo más lógico porque no había modo de que su testimonio pudiera lograr algo, sino todo lo contrario. A lo mejor hasta ella la terminaban echando dentro de las hamburguesas. Al día de hoy, la chica se dedica a hacer otras cosas y finalizó su historia con algo obvio. Jamás regresó a un McDonald's para trabajar y mucho menos para comer. Sea real o no esta historia que les acabo de compartir, vaya que es escalofriante. Hay relatos que están allá afuera y nadie se entera de los sucesos que guardan porque no han encontrado el espacio para salir a la luz. Ese es el caso de la siguiente historia. Me la envía Tabata Castillo desde el país vecino, Estados Unidos. Como todos sabemos, esa nación es el paraíso de la comida rápida, así que no pongo en duda lo que le ocurrió a esta mujer. En primer lugar, Tabata me contó que se fue al otro lado porque su familia tenía muchas carencias y deseaba ayudarlos para que salieran adelante. Era la mayor de 4 hijos. Empezó a trabajar como sirvienta para unos gringos de California y parte de lo que le pagaban se lo enviaba a sus papás por medio del servicio de divisas que ofrecía el sistema de telégrafos de México. Con eso, sus papás mejoraron su calidad de vida, pues un sueldo en Estados Unidos en esos años triplicaba a uno mexicano.
Así que el cambio resultó de inmediato. Lo que nadie se imaginó era que la joven se enamoraría por completo de un lugareño y que, a pesar de amar a sus papás, terminaría quedándose en tierras estadounidenses. Un tiempo más adelante, se casó con un hombre llamado Ronnie, el cual descendía de una colombiana y otro estadounidense. Tras contraer matrimonio, Tabata se puso las pilas e inició el trámite de su ciudadanía, misma que obtuvo un par de años adelante. El documento llegó justo a tiempo, pues unas semanas después se enteró de que esperaba a su primer hijo o hija. De ese embarazo, llegó a su vida un niño maravilloso y saludable que en un abrir y cerrar de ojos, creció y comenzó a tener sus propios gustos en juegos y comida. Uno de los alimentos que más disfrutaba su pequeño llamado Ángelo eran las hamburguesas del McDonald's. El restaurante al que iban era muy común. Tenía mesas fijas al piso y asientos tipo banco, con posaderas acolchonadas y un cajón cerrado. En una pequeña zona externa contaba con juegos infantiles como una resbaladilla, columpios y una caja de arena en la que solo podían entrar los menores de 5 años, con supervisión de un adulto. A esa sucursal acudía Tabata con su familia 2 o 3 veces al mes. Y con esa frecuencia, pronto seleccionaron una mesa favorita hacia la que corría Ángelo en cuanto ingresaban a las instalaciones. Para él siempre pedían una cajita feliz, y para ellos una hamburguesa que variaba según su antojo. Los días transcurrían sin novedad. La vida era amable con ellos y la dicha de estar juntos los abrazaba como si quisiera sanar todo lo malo que les ocurrió en el pasado. Por eso es que nunca se imaginaron que podría ocurrirles algo que rayara en lo macabro. Ocurrió una mañana cuando Tabata, su esposo y su hijo entraron al McDonald's. Se sentaron como de costumbre en su lugar. En cuanto ocuparon su mesa, un aroma desagradable le llegó a la mujer. Se trataba de un tufo apodrido que le llamó la atención, pero que se difuminó un instante más adelante y le hizo sentir que a lo mejor se lo había imaginado. Hicieron su pedido y esperaron mientras les entregaban las charolas con sus hamburguesas. Se acomodaron para degustar sus alimentos y todo iba muy bien, pero aquel aroma regresó. Otra vez se trató de solo unos segundos, de modo que Tabata no logró ubicar de dónde salía aquella pestilencia. La familia empezó a comer. Ángelo se distraía a cada instante con el juguete de su cajita y sus papás charlaban sobre diferentes temas. El clima, las cosas del trabajo, los arreglos de la casa o los pendientes en general. Luego de varias pausas, el niño terminó de comer y salió corriendo hacia los juegos. Desde la mesa sus papás podían verlo a la perfección, así que no se levantaron, sino que continuaron hablando y mirándolo de lejos. Tabata describe que se encontraba enfrascada en una interesante plática sobre la infidelidad ocurrida entre unos vecinos, cuando el aroma a podrido volvió a su nariz. Y en esa ocasión, le preguntó a su esposo si lo percibía. Al principio, Ronnie movió la cabeza en sentido negativo, pero luego abrió los ojos, miró a su esposa y le dijo que sí, que podía notar esa peste desagradable. Los esposos giraron hacia todos lados, mas no ubicaron el origen de la horrible fragancia. Al cabo de unos instantes, el olor se fue. La pareja siguió platicando y echándole un ojo a su hijo. Sin embargo, Tabata seguía con la duda, y cuando pasó cerca de un trabajador del McDonald's, le comentó que olía un poco mal el área donde se encontraban. El muchacho revisó las mesas cercanas y no halló nada, así que le dijo a la mujer que a lo mejor venía de afuera, pues cerca de ahí vendían carne. Esa explicación le pareció lógica a los esposos, así que reanudaron su plática. Unos minutos más adelante, Tabata esperó a que su hijo la mirara y le hizo una seña con la mano para indicarle que en 5 minutos debían regresar a casa. El chiquillo hizo un puchero, pero sabía que la palabra de mamá era una ley. En el tiempo marcado volvió a la mesa. No obstante, se apoyó con las 2 manos en el asiento de enfrente y de forma sorpresiva, el acolchado cedió. De no ser porque su papá actuó con rapidez y lo jaló del suéter,
Ángelo se hubiera ido de cara hacia el cajón del asiento. Tabata se levantó a la carrera y revisó a su hijo, el cual se encontraba bien. Sin embargo, tras constatar que su hijo no estaba lastimado, notó que ese olor nauseabundo se agudizó. Con cuidado, movió el asiento acolchado y lo levantó. En ese instante el horror la invadió. Dentro del asiento se encontraba el cuerpo podrido de un perro. Para ese instante se veía cubierto de gusanos que recorrían su cadáver de un lado a otro y generaban horribles movimientos bajo su piel. Por desgracia, eso no era lo peor, sino que el animal tenía una abertura desde la parte baja hasta su garganta. Se encontraba relleno de cabello y un tipo de tierra con tonalidad oscura. Entre aquellos se veían pedazos de huesos quebrados, convertidos en astillas y la fotografía de una mujer que llevaba el uniforme de McDonald's. Además, el pobre animal llevaba clavados en los ojos unos trozos de metal y el hocico cerrado con alambre. De inmediato Tabata llamó a los empleados y ellos, tal como ella lo hizo, se espantaron con lo visto. Pero eso no fue lo único siniestro que encontraron, pues los chicos mencionaron que la persona de la foto era una joven llamada Victoria, la cual en ese instante se hallaba internada porque la atropelló un auto el día anterior. Recordando las creencias de su pueblo, Tabata le pidió a su esposo que se llevara a su hijo y ella corrió a la iglesia. Ahí solicitó agua bendita y regresó al McDonald's a regarla sobre la porquería que, como es obvio, era brujería. Tras eso les indicó a los empleados que debían limpiar sin tocar directamente al animal. Ese día cerraron la sucursal y se pusieron a buscar el modo de desechar aquel maleficio. De momento, Tabata no se enteró viendo lo que los jóvenes hicieron, o si mandaron a llamar a alguien para que resolviera el asunto. No obstante, al siguiente día el restaurante abrió de forma normal y la gente acudió a comer tal como solía hacerlo. Para Tabata y su familia, regresar al McDonald's dejó de ser una opción, pues Ángelo vio al perro y por muchos días se sintió intranquilo, hasta tuvo pesadillas. Al final Ronnie le propuso al niño cambiar de sitio y empezaron a visitar otras cadenas de comida rápida. Aún así, la curiosidad le ganó a la mujer una tarde. Después de hacer sus mandados, se asomó al McDonald's y vio a una de las chicas que estaban atendiendo el día en el que descubrieron al perro. La saludó y ella salió del mostrador un momento. Tabata le preguntó qué había pasado con lo del otro día, y la joven le platicó que fue una de las cosas más espantosas que le ocurrieron. Ahí se enteró de que los mismos trabajadores sacaron al animal, pero el terror de ver un trabajo de brujería negra los dejó intranquilos y decidieron pagarle a un brujo para que les diera una limpia e hiciera una ceremonia de purificación en ese restaurante. Enseguida la mujer quiso saber si Victoria también se recuperó y la muchacha le dijo con tristeza que había fallecido. A lo mejor el ángel que protegía a Victoria envió a Tabata y a su familia en un intento desesperado por intentar salvarla. Lo malo fue que llegaron demasiado tarde y el mal ya se encontraba haciendo estragos con ella. Lo último que consultó la mujer fue si la empleada sabía quién pudo haberle enviado aquella cochinada a su compañera y cómo logró meter al perro en las instalaciones. La respuesta le causó mucha impotencia a Tabata. Tenía un novio en el mismo restaurante. El chavo era muy celoso y posesivo, tanto que el amor se convirtió en algo desagradable para la chica. Por ese motivo decidió terminarlo y de coraje el joven renunció para no verla nunca más. Parecía que ahí había terminado el asunto, pero luego el tipo volvió a pedirle perdón y se convirtió en un acosador. La cuidaba cuando llegaba a trabajar y cuando ella salía. Victoria lo rechazó una y otra vez, hasta que su mente enferma lo orilló a contratar a algún brujo o bruja. No obstante, por lo visto, la brujería solicitada no fue un amarre. Para Tabata también estaba claro. Aquel animal llevaba consigo un coraje enorme, tal vez asociado a la idea de que si no era para él, no sería para nadie. Aquí la cuestión es que no tuvo la culpa el McDonald's. Sin embargo, fue en ese sitio donde ocurrieron
cosas escalofriantes. Así que para Tabitha nunca volvió a ser un sitio digno para comer.